Muy buenos días, hermanos. El día de hoy quiero hablar con ustedes acerca de otro salmo, es el Salmo 2. La semana pasada estuvimos hablando acerca del Salmo 1, en el cual estuvimos hablando acerca de cómo es la diferencia entre aquellos que caminan con Dios y aquellos que caminan alejados de Él. En el Salmo 2 vamos a hablar acerca de una rivalidad, eso es entre Dios y aquellos que están en contra. Y también nos habla acerca de que hay esperanza y ahorita vamos a desglosarlo. Vamos a ver en el Salmo 2, comenzando los primeros tres versículos del 1 al 3, dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Aquí lo que nos está hablando el salmista es acerca de una especie de reunión, consejo, retiro, cumbre de las naciones y están precisamente haciendo planes en contra de Dios, en contra de su ungido, o sea, en contra del Mesías, contra de Jesucristo. Y están diciendo, vamos a romper sus ligaduras, o sea, para otras palabras, vamos a hacer lo que se nos dé la gana y no hay consecuencias. ¿Sí? Claro que está hablando aquí de una manera metafórica, sin embargo, la realidad que vimos el día de hoy no es muy diferente a lo que estamos leyendo precisamente en este pasaje. Está hablando de una rivalidad y muchas personas ven a Dios precisamente como un opresor. Sí, a pesar de que es totalmente lo contrario, tú estás viendo que aquí en este pasaje así lo están viendo como un opresor. Entonces dice, vamos a hacernos libres. Sí, como si pudieran quitarse las cadenas de religión y al hacer esto en realidad fueron realmente libres. Y que el mundo así sería un mejor lugar. Tú has escuchado personas que piensan así, exactamente igual. Y, sí, y que piensan que el mundo estaría mejor si no hubiera una moral bíblica o valores bíblicos en medio de la sociedad. Sí, hay mucha gente que así piensa, tal vez es encontrado con algunos de ellos. Entonces, estamos hablando de que lo que vemos en este pasaje en realidad no difiere mucho de lo que estamos viviendo en la realidad del día de hoy. En otras palabras, hay muchas personas que les gustaría vivir la vida loca, sin consecuencias, sin que nadie los juzgara y sin vivir consecuencias. Pero la verdad es que siempre va a haber consecuencias, independientemente de que te lo digan o no. Si tú te acuerdas, todos los pueblos que habitaban la tierra prometida antes de que llegaran los israelitas, ¿te acuerdas cómo vivían ellos? Vivían en una vida, vivían la vida loca. Sí, era gente que vivió la vida loca, pero finalmente les llegó la consecuencia de ese modo de vivir. Este, por eso hay mucha gente que preferiría no tener consecuencias. Yo recuerdo haber platicado una vez con un ateo y decía él, pues ojalá no haya nada después de que uno muera, porque si eso fuera verdad me iría muy mal. En lugar de arrepentirse, ¿verdad? Y eso es lo que le dije, pues mejor arrepiéntete. Si sabes que tu estilo de vida no te va a llevar a nada bueno, en esta vida ni en la otra, así como creen muchos ateos. Pues, entonces mejor arrepiéntete. Sí, porque no solamente son consecuencias eternas, también hay consecuencias en este mundo. Mira, yo no he conocido una persona que no tenga a Dios en su corazón, que en realidad tenga gozo y paz en su mente, ¿sí? O que un libro de ciencia le traiga paz en medio de la enfermedad, ¿sí? En medio de la aflicción, en medio de la soledad, en medio de un corazón roto. Ojalá hubiera un libro, ¿sí? Ojalá hubiera un libro que al leerlo y al leer esas cosas te trajera paz, pero la verdad es que solamente la paz de Dios puede traer tranquilidad a nuestro espíritu, ¿sí? Acuérdate que no solo de pan vivir el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero hay mucha gente que quisiera romper y separarse de Dios y vivir una vida sin consecuencias. Mira, no sé si tú has escuchado de lo que se decía acerca de Hitler. Hitler utilizaba retórica cristiana en muchos de sus mítines, de sus speeches, de sus mensajes, eh, pero él era muy lejano de ser un cristiano, era totalmente lo opuesto, él simplemente utilizaba frases y retórica para convencer a la gente, pero la verdad es que tan pronto como él subió al poder, en 1933, inmediatamente comenzó a tomar pasos
para atacar a la iglesia, para atacar todo aquello que tuviera algo que ver con Cristo, y por eso también es que se lanzó en contra de los judíos, quería acabar con el pueblo carnal descendiente de Abraham. O sea, que tampoco eso no te dice que está en contra de Dios, o sea, cuando quiere destruir a los israelitas, y no solamente ellos, también persiguió, vamos, trató de destruir la enseñanza de las iglesias de su tiempo. O sea, él sin ningún temor empezó a encerrar a siervos de Dios en la cárcel, y muchos desaparecieron. Sí, o sea, él no era una persona cristiana, para nada, pero te digo, en sus mensajes que él daba a su pueblo, en sus mítines, él utilizaba mucha retórica cristiana, desafortunadamente, pero él inmediatamente le dijo a sus personas más allegadas que él iba a hacer todo lo posible por destruir el cristianismo. Pero no necesita ser un melomaníaco, sociópata, para atacar al pueblo de Dios y estar en contra de Dios. No sé, ¿tú te acuerdas de un gran filósofo francés? Se llamaba Voltaire. Este hombre fue uno de los más grandes filósofos. Voltaire fue uno de los más grandes filósofos de la Ilustración francesa. Y sin embargo, él tiene una pasión en contra de Dios y en contra de la Biblia. Y es más, él en tanta soberbia, ¿sabes qué fue lo que dijo? Que con una mano, con su pluma y una mano, él en 20 años iba a destruir, dice, con una sola mano y mi pluma, en menos de 20 años voy a destruir toda aquella estructura que les llevó toda su vida a los 12 apóstoles construir. Así de soberbio eran las frases que dijo. Sin embargo, ahorita vamos a hablar de qué fue lo que le pasó a este hombre. Pero la verdad es que no es de sorprenderse que mucha gente se oponga al reino de Dios, que se oponga a Dios, tal vez en tu trabajo. No, tal vez no son filósofos, sí, tal vez no son tan ilustrados como Voltaire, sí, pero te das cuenta que hay mucha gente que está en contra, si no lo dicen abiertamente en contra de Dios, sí en contra de los valores, de la ética cristiana, toda la vida moderna, las películas, las series, intentan despojarte de la herencia cristiana que tenemos. O sea, intentan despojarte de los valores cristianos, te ponen una vida de pecado y la ponen como la norma y como lo que es correcto. O sea, es exactamente lo mismo, ¿eh? O sea, intentan romper esa unión que tiene la humanidad con Dios y decir, vamos a vivir nuestra vida como mejor nos parezca. Y la verdad es que a Adán en el jardín del Edén no le fue muy bien, ni a Adán ni a Eva. E intentar separarse de Dios, intentar ser como Él, tener ese conocimiento, es lo mismo, es rebeldía. Al final de cuentas es rebeldía. Pero te digo, los ataques que ves contra el cristianismo también ocurren en la actualidad, pero de una manera más sutil. Sí, simplemente te ponen todo lo contrario. O sea, todo lo que es la academia de Hollywood, las películas, plataformas, utilizan plataformas digitales con grandes producciones, con grandes recursos, y lo que quieren hacer es inculcarnos una vida completamente alejada de Dios, que va en contra de los valores que encontramos en la Biblia. Y le meten mucho dinero, para poner esas semillas, ¿sí? Ir sembrando esa rebelión en contra de Dios, y en contra de su pueblo. Pero la verdad es que así como en estos tiempos, que imagínate, estos salmos se descubrieron hace miles de años, para que veas que la rebeldía en contra de Dios no es algo nuevo, no es algo que apenas esté sucediendo. Ocurrió desde la creación misma en el jardín del Edén, ahí empezamos mal. Entonces, y ha seguido, y hoy en día te digo, ponen plataformas para atacar todo tipo de religión, aunque no lo dicen abiertamente. Algunos sí, pero otros son más sutiles, pero al final de cuentas quieren lo mismo, quieren un mundo moderno anticristiano, ¿sí? Por eso es que los jovencitos, hay que tener cuidados con todos los medios digitales que tienen a su disposición, todas las plataformas de streaming en esos celulares. No es mala idea, hermano, hermana, que Dios te dé sabiduría de administrar esos celulares, esas computadoras a los hijos,
porque están siendo bombardeados de sentimientos anticristianos en contra de los valores del cristianismo. Y la verdad es que un mundo así se va a colapsar. Eso es lo que va a suceder y ya comenzamos a ver indicios de un colapso. La verdad es que Dios tenga misericordia de nosotros. Pero mira, si te hablo de gente que abiertamente, como es lo que está hablando de este salmo, está hablando de gente con autoridad que se revela abiertamente en contra de Dios. Mira, hubo un hombre que se llama Christopher Hitchens, que es uno de los ateos modernos, y él escribió un libro que se llamaba Dios no es tan grande, Dios no es tan grandioso. Y él en ese libro expresa cómo la religión es el opio, eso es lo mismo que decía Marx, ¿no? La religión es el opio de los pueblos. Este, pero él hace una descripción de Dios en el Antiguo Testamento y lo pone a Dios como una persona racista, este, un carácter de ficción lleno de celos y de ira y de orgullo, y tú ves ahí totalmente satánico todo el pensamiento que tienen ellos. No te digo que lo leas, estoy diciendo que hay gente que está inculcando a nuestra sociedad ese tipo de pensamientos. Y si no lo dicen abiertamente en las series, en películas, entonces abiertamente van en contra de la moral y la ética que nos enseña la Biblia. Y muestran el adulterio y el pecado como la norma y como la forma de vivir. Entonces, sí ha habido muchas voces que se rebelan en contra de Dios desde el inicio de la creación y hasta el día de hoy. Y aquí vemos cuál es la reacción de Dios a esta forma de comportarse. Fíjate, ¿cómo crees que Dios va a reclamar? ¿Cómo crees que Dios va a actuar ante un reclamo de sociedades y de personas en contra de Dios, en contra de él mismo y en contra de su ungido? Fíjate, ¿qué nos dice en Salmos 2:4? Dice, el que mora en los cielos se reirá y el Señor se burlará de ellos. No sé si alguna vez has escuchado un chiste de cómo la ciencia reta a Dios este es un chiste de que hubo un grupo de científicos que estaban tan soberbios de que por fin la humanidad había logrado descifrar el código del ADN. Sí, y que podemos alterar el ADN, en la actualidad podemos clonar seres humanos, aunque está prohibido, pero hay la tecnología para hacerlo, podemos clonar animales, se han clonado ovejas, se han clonado un multitud de otros animales, estamos sacando incluso vacunas que trabajan a nivel de ADN. Entonces, la verdad es que el hombre sí se está llenando de soberbia. Y bueno, este chiste habla precisamente de esto, de que se junta un grupo de científicos, los expertos del ADN, y dicen, pues la verdad es que ya no necesitamos a Dios. Ahora nosotros podemos alterar y crear lo que nosotros queramos. Entonces van y retan a Dios y le dicen, ya no te necesitamos, ahora vamos a comenzar donde tú dejaste, de ahí le vamos a seguir nosotros. Entonces le dice Dios, ¿y qué les parece? Hacemos un concurso a ver quién hace la mejor creación. Entonces los científicos dicen, va, dice, le entramos como dicen los jóvenes el día de hoy, jalo, vamos a entrarle a la competencia. Entonces dicen, bueno, ¿qué les parece? Hacemos las cosas como en los viejos tiempos y creamos un hombre de la tierra. Entonces los científicos se estiran al suelo y agarran un puño de tierra y dice, va, empezamos. Y entonces Dios le dice, un momento, momento. Nada más que ustedes consigan su propia tierra. Sí, la verdad es que te digo, a mí sí me gustó este chiste, porque queremos este, llenarnos de tanto orgullo que se nos olvida que todo lo que hay es un regalo de Dios, aún nuestra vida misma, nuestra inteligencia. Después todos fuimos hechos a semejanza de Dios, claro que vamos a ser inteligentes, claro que vamos a descubrir cosas, es de esperar, estamos hechos a su imagen y a su semejanza. Pero si tú te acuerdas del filósofo Voltaire, del que estábamos hablando, ¿se acuerdas que él decía que nada más con una mano y una pluma él iba a acabar con el cristianismo? ¿Sabes qué pasó con este hombre? Después de su muerte, poco después de que él falleció, su propiedad, su casa, fue comprada por la Sociedad Bíblica de la ciudad de Genova.
¿Y sabes qué es lo que hicieron? Es la sociedad bíblica. Convirtieron su casa en una bodega para Biblias. Sí, o sea, la verdad es que, así como dice este pasaje, se reirá de ellos. Sí, eso es ironía, ¿sí? De aquel hombre que decía que iba a destruir con su pluma lo que construyeron los 12 apóstoles, y lo iba a hacer en menos de 20 años. Su casa terminó siendo una bodega de Biblias. La verdad es que Dios tiene sentido del humor. Eh, y luego, como seguimos leyendo, en el Salmo 2:5 dice, luego hablará a ellos en su furor y los turbará en su ira. Mira, yo sé que no nos gusta pensar en Dios como alguien que está enojado, como que nos gusta brincarnos el Antiguo Testamento en los pasajes, se llenaba de ira y las cosas que pasaban cuando se llenaba de ira. Eso no nos gusta verlo y nos gusta brincarlo. Incluso hay gente que ha dicho, ay, hermano, es que a mí me gusta más hablar del Nuevo Testamento que del Antiguo, porque en el Antiguo, pues se ve mucha severidad de parte de Dios y hay pasajes como que hoy en día como que son difíciles de explicarlo a la gente. Nos gusta más hablar de un Dios de amor, ¿sí? De misericordia, que hay perdón, lo cual es verdad. Pero déjame te digo esto, si tú amas a alguien, nunca te has enojado con esa persona que tú amas. Acuérdate el dicho que dicen que del odio al amor hay un paso. Sí, la verdad es que aquel que ama con intensidad también se enciende en ira con intensidad. Hay intensidad en los sentimientos de Dios. Imagínate, dice que de tanto amó Dios al hombre que dio su único hijo, ¿sí? A su hijo unigénito. O sea, ama con pasión, pero también hay un lago de fuego que nos habla en Apocalipsis, o sea, también hay ira con intensidad, pero de eso no nos gusta hablar, o sea, nos gusta brincarnos del furor. No, no, no quiero hablar de eso, no quiero pensar de eso, quiero pensar que no hay consecuencias y que todo mundo, te ha escuchado esas frases que dicen, "Ay, es que todos vamos a caber en el cielo, ¿sí? Que no quepamos aquí cuando quieren entrar a un carro, ¿ah? Y está muy chico el espacio. No se escuchado esa frase, yo sí lo he oído, pero la verdad es que en el cielo habla de un grupo selecto, pero que han sido perdonados, o sea, no, no tiene nada que ver con ganas de destrucción, es simplemente porque en su presencia no puede haber pecado. Dios es un Dios santo y puro, en su presencia no puede haber pecado, entonces va a haber lugar, sí, para toda la humanidad si quisieran ser perdonados. Si quisieran que la sangre de su Hijo Jesús los perdone de todo mal, de todo pecado, que sean transformados. O sea, la verdad es que sí es grande el amor de Dios, pero también es grande la ira. Este, pero te digo, nos gusta brincarnos esa parte y mejor pensar, que solamente hay misericordia. Pero le dice la Biblia que no hay nada más terrible que caer en manos de Dios para ser castigado. Eh, Mira, si tú recuerdas lo que está hablando este filósofo moderno, Christopher Hitchens, suena como kitchen, pero no. Este, Era uno de los ateos más prolíficos de nuestros días. O sea, él escribió muchísimos libros. Y al final de su vida, este hombre se enfermó, le dio cáncer en el esófago y cada vez estaba más débil. Y ¿sabes qué es lo que hicieron los cristianos alrededor del mundo? Hicieron una cadena de oración para orar por él. Fíjate, la misma gente que él atacaba. Así es como demostramos el amor de Dios, hermano. De aquellas personas que te agreden porque vas a la iglesia, que te atacan, que se burlan. Este, Tú responde con amor, como lo hizo Jesús en la cruz del Calvario. Responde con amor y vas a ver que con amor la gente es cambiada. Lo que pasa es que este mundo no está acostumbrado al amor. Por eso es que, mira, esta gente que es así alejada de Dios es porque nunca han experimentado el verdadero amor. El amor que es capaz de entregar a su hijo para que tú puedas ser perdonado. O sea, nunca han experimentado ese amor. De verdad, no han tenido el amor de Dios en sus vidas, apoyándoles en esos momentos difíciles, porque ha sido su decisión estar alejados.
La verdad es que nuestro espíritu está esperando ser tocado, alcanzado por Dios. Es la carne la que se revela. Pero si tú te acuerdas lo que dice en Hebreos 10, 30 y 31, dice: mí es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. La verdad es que es mejor no vivir en rebeldía, porque al final de cuentas vamos algún día a enfrentar a Dios. Este hombre que estaba hablando, que le dio cáncer en el esófago, al final él falleció sin arrepentirse, él falleció en rebeldía y ahora lo que le espera es el juicio. O sea, sí, va a estar delante de la presencia de Dios, de aquel Dios que él negaba su existencia. Sí lo va a ver un día, pero en un juicio. Y la verdad es que yo prefiero mejor ver a Dios y su misericordia que estar acumulando ira, dice la Biblia, para los días de la ira. Mira lo que dice en el Salmo 2, versículos 6 y 8, dice: pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Mira, nos está hablando acerca de la venida de Cristo Jesús. Fíjate, en medio de la rebeldía, en medio de la ira, de la conspiración en contra de Dios y en contra de su pueblo, fíjate cuál es la respuesta de Dios. Habla del Mesías. Habla de la venida de Cristo Jesús, dice: mi hijo es tú, pídeme y yo te daré por herencia a las naciones. Está hablando acerca de la venida de Jesucristo. Fíjate, en medio de la conspiración de los reyes en contra de Dios ungido, pensando: vamos a quitarnos las ataduras, vamos a ser libres. En medio de eso, Dios está hablando acerca de Jesús. Sí, él está viendo el perdón para estas personas en rebeldía. Y si tú que nos escuchas has estado en rebeldía, déjame decirte esto: también hay perdón para ti. Lo único que necesitas hacer es dejar que Dios, que su Hijo entre a tu corazón, así como está hablando, que Él va a tener por herencia a las naciones. Sabes que yo también quiero que tenga herencia en mi corazón. Él está hablando de un refugio seguro. Y luego, si vemos aquí lo que dicen los versículos 9 al 12, dice: los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servir a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrar al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Mira, el día de hoy vemos tanta gente alejada de Dios y sin embargo vemos que hay misericordia, ¿sí? Dice que sirvamos a Dios, a Jehová con temor y alegrarnos con temblor. La verdad es que no necesita ser una persona extremadamente pecadora. La verdad es que dice la Biblia que todos hemos caído cortos. Todos hemos pecado. Tal vez es lo que tú estás pensando el día de hoy. Tal vez tú estás pensando: es que yo no soy tan alejado de Dios. Yo no soy como esas personas que usted escribe, que han escrito libros, que han atacado abiertamente a Dios, a su reino. Pero dice la Biblia que todos somos pecadores y todos hemos caído cortos delante de Dios y de su presencia. No habrá pecado en su presencia. No necesito ser el peor pecador. No necesito ser la persona que ataca más al reino de Dios para necesitar su perdón. La verdad es que todos necesitamos ser perdonados y transformados. Y esto me recuerda de otro eh, gran filósofo moderno ateo, Anthony Flew. No sé si has escuchado hablar de él. La verdad es que él escribió como 30 libros en contra de Dios, y aquellos que defendían la postura del cristianismo, él los atacaba. Sí, entonces, pero al final, y por eso te quiero mencionar a ese hombre, al final de su vida, él escribió su último libro. ¿Sabes cómo se llamó?
Sí hay un Dios. Sí hay un Dios. Hay un Dios. Fíjate, era en su momento el ateo más notorio de su tiempo y sin embargo cambió de mente. ¿Qué fue lo que pasó? Pues la verdad es que este hombre, era uno de los que creían en la filosofía de Sócrates, que decía Sócrates, sigue la evidencia y te va a llevar, y ve hacia dónde te lleva. Nada más sigue la evidencia. La verdad es que al final, de tanto estar buscando argumentos en contra de Dios, al final, cuando él comenzó a analizar y entender el área del ADN, y cuando vio la maravilla del ADN, fue lo que lo convenció que era imposible que existiera algo como lo que está descrito en el ADN sin un creador, sin un diseñador. Y eso fue lo que lo llevó a la evidencia, lo llevó a creer que efectivamente había un Dios y que él había vivido equivocado casi toda su vida. Al final él se arrepintió de sus, de su postura y sabes qué, eso es lo que necesitamos también el día de hoy, ¿no? Reconocer que hemos vivido alejados de Dios, que hemos tomado malas decisiones, que hemos vivido en rebeldía y pensando que no va a haber consecuencias a nuestras malas decisiones. Mira, hay muchas personas que se han alejado de Dios a través de toda la historia de la humanidad, comenzando desde el jardín del Edén, desde el día de la creación ha habido rebeldía de la creación. Y alguien puede decir, ¿cómo es posible que en un paraíso, si vives en un paraíso creado por Dios para la humanidad, cómo es posible que ahí haya existido la rebeldía? Bueno, eso te dice mucho de una humanidad caída en pecado. Eh, Hay muchas personas el día de hoy que están hablando, no sé si tú has escuchado, pero están diciendo que hay que ir a colonizar Marte, ¿sí? Y están haciendo planes, dicen 50 años ya vamos a tener una colonia humana allá en Marte y están pensando cómo van a vivir, cómo van a procesar oxígeno, cómo van a tener alimentos, la energía, o sea, están haciendo planes ahorita para los siguientes 50 años. Pero ¿sabes qué es lo que dicen muchas de estas personas que están pensando ir a abrir una colonia en Marte? Están diciendo, pero hay que poner una regla que no vaya a religiones. Vamos a empezar así sin ninguna religión, sin ninguna creencia, como si eso los fuera a llevar una vida de libertad. Es lo que dicen, vamos, lo mismo que dice este salmo, vamos a quitarnos cadenas. Sí, vamos a ser libres, sí, pero no eres libre del pecado. Vamos, la rebeldía, vamos a comenzar desde el Jardín del Edén, que no nos sorprenda que también hay gente que la quiere llevar a Marte, la rebeldía. Fíjate, vamos a llevar el pecado a otro mundo. ¿Cómo hemos caído tan cortos de la gracia de Dios? ¿Cómo es posible que podamos ser tan ciegos? Pero mira, a mí lo que me gusta es lo que dice el libro en Romanos 5:10, dice, porque siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por medio de la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y esta es una invitación para ti, hermano, hermana, que si tú has vivido siendo atacado en el pasado, has estado siendo atacado, en tu trabajo te ven con malos ojos, te critican porque eres cristiano. Acuérdate que necesitamos el amor de Dios en nuestras vidas y pídele a Dios sabiduría de cómo hablarle a estas personas, porque mira, ciertas personas que lo atacaban a Dios al final terminan haciendo un libro a favor del cristianismo. También tus compañeros de trabajo, tus vecinos, tus compañeros de escuela también pueden conocer el amor de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Y déjame orar por ti. Padre Celestial, te damos las gracias por tu fidelidad en nuestra vida, porque tú eres bueno, Señor, y te pido que nos des sabiduría en la semana de cómo compartir de tu amor, de tu poder, en el nombre de Cristo Jesús. Y si tú eres una persona que nos está escuchando y que has vivido en rebeldía, que has estado alejado, que has estado peleando en contra de los planes de Dios para ti, te invito a que hagas esta oración conmigo y digas, Señor Jesús, yo reconozco que he estado alejado de tus planes, de tus propósitos. Yo he vivido una vida perdido en mis pecados y te pido que me perdones por todos mis pecados, que entres a mi corazón y me hagas una nueva persona. Renueva mi mente y mi corazón. Perdóname y límpiame con tu sangre preciosa. En el nombre de Cristo Jesús, oramos. Hermano, hermana, si este mensaje ha sido de bendición para ti, compártelo, dale like y nos vemos la próxima semana.